Bien, lo que ha ocurrido, como todos ya sabemos, es que el Partido Conservador se ha llevado un enorme tortazo. Tenía una mayoría, no una gran mayoría, pero una mayoría desde luego para funcionar. Pensó Theresa May que iba a obtener una mayoría muy amplia, vio que había unos 20 puntos por delante del Partido Laborista y habiendo dicho ella que no iba a convocar elecciones, de repente convoca elecciones anticipadas. Y entonces en el espacio de una semana, de un mes, en la campaña, desaparece esa enorme ventaja con la cual se contaba y ha ganado las elecciones, pero no ha conseguido, ha perdido la mayoría que tenía. Es decir, el Partido Conservador en el Reino Unido está ahora un poco como el Partido Popular de Mariano Rajoy, pero sin el clima y las ventajas culinarias de este país. Pues lo que ocurre es que Theresa May, lo que hizo su campaña, y se rodeó de muy poca gente, muy fiel a ella, que llevaban mucho tiempo con ella, ellos identificaron los feudos tradicionales del Partido Laborista que habían votado Brexit. Y entonces estamos hablando de las ciudades, comunidades que han sido víctimas de la globalización y la deslocalización en el centro de Inglaterra y en el norte de Inglaterra, ¿no? Mineras, manufactureras, etcétera. Sociedades muy deprimidas. Entonces Theresa May, cuando sucede a Cameron, dice: yo voy a ir a por ellos, y yo voy a cambiar la imagen de Cameron, de un partido conservador, digamos, dirigido por gentes que han estado en Eton, en colegios de pago, el privilegio, las aristocracias. Ella es una mujer de escuela pública y no viene de esa extracción social alta que es la de Cameron, y dice: voy a decir Brexit es Brexit, y con Brexit se va a rescatar la Inglaterra manufacturera, la fabril. Y yo le doy a la espalda a la City, a los amigos de Cameron, a el dinero fácil y lo que es el Gran Londres y el sudeste de Inglaterra. Yo voy a por las zonas deprimidas. Ahí yo creo que incide mucho el discurso de Trump. Es un populismo claro de Trump cuando gana los votos en Wisconsin y lugares así que de siempre habían sido demócratas. Entonces, esto es la campaña de May. Si han votado Brexit, yo represento Brexit, me van a dar un gobierno estable y seguro para negociar las condiciones de Brexit que queremos. Y le sale el tiro por la culata, porque lo que ocurre, a diferencia de Estados Unidos y de la campaña de Trump, esas comunidades que votan Brexit no por ello van a dejar de votar laborista. Y luego surge en la campaña algo con lo cual no se contaba, que es la capacidad de hacer campaña y su mensaje de Jeremy Corbyn, el líder laborista. Y Corbyn hace una campaña absolutamente centrada en la desigualdad, en los recortes sociales, en el estado de bienestar que los conservadores se cargan. Y entonces surge un apoyo no solamente en el voto tradicional laborista, sino en el voto de los jóvenes. Los jóvenes son pro Europa, pero cuando Corbyn les dice: voy a eliminar las tasas académicas, por ejemplo, ¿quién se lleva el voto de los jóvenes? Pues Corbyn. Y Corbyn lo hace de maravilla. Y entonces esto es su gran momento, y contra todo pronóstico, porque se decía que Corbyn era inelegible, etcétera, Corbyn es recibido como un rockstar,
no sé, como un viejo de estos rockeros, en todos lados, llena las plazas, hace una campaña muy activa, mientras que la de May es una campaña de pequeñas reuniones, no va a la televisión, no se mete en debates y esto la perjudica un montón. Y entonces yo creo que la reflexión que hay que hacer, hay varias, vamos, ¿no? Una es qué pasa a un partido conservador, liberal, etcétera, cuando abandona sus principios y da la vuelta a la cosa. Que May dice unas cosas tremendas de decir, si eres ciudadano del mundo, no eres ciudadano de ningún país. La bestia negra para May es el hombre Davos. El Foro Económico Mundial en Davos y demás, eso apesta. Yo estoy con el inglés trabajador. Y entonces eso es muy arriesgado, porque unos no te van a aceptar ese mensaje y otros van a decir, oye, ¿de qué estás hablando? Eso por un lado. Luego el tema del voto joven. Los jóvenes no suelen votar y ha sido una participación muy alta en Inglaterra porque han salido los jóvenes, cosa que no salieron en el referéndum Brexit. Si hubieran votado los jóvenes en Brexit como votaron en esas elecciones, Brexit no hubiera ganado. Eso es una cosa que se olvida un poco, vamos, ¿no? Y los jóvenes, que son las auténticas víctimas de todo lo que ha sido la globalización, etcétera, el trabajo precario, y ahí igual que aquí, los sueldos basura, precarios, temporales, etcétera, y sin sus aspiraciones de ningún modo cumplidas, y además con unas tremendas cargas por sus tasas académicas, que ese es otro tema que hay en Inglaterra, que al estudiante en Estados Unidos también. Fue la campaña de Bernie Sanders, vamos, en Estados Unidos. Las tasas académicas en Inglaterra como en Estados Unidos y en otros sitios, es decir, tú pides créditos para hacer la carrera y los vas repagando, pero tú sales licenciado con una enorme carga de deuda y sin empleo. Es decir, estás absolutamente fastidiado por todos los lados. Bueno, todo esto te hace repensar que los conservadores en Inglaterra tienen que pensarse muy mucho cómo se hacen con ese voto joven. Yo creo que Florida Blanca tiene las ideas de la sociedad abierta, del potenciar la cosa individual, de estar con los autónomos, de estar con esto, etcétera, 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 que es importantísimo. Creo que el Partido Popular no lo tiene, que ha perdido en España el voto de los jóvenes, y en Inglaterra el bipartidismo que se ha reconcentrado entre el Partido Conservador y el Partido Laborista para un análisis español es engañoso, porque el Partido Laborista se parece como dos gotas de agua a Podemos, y es así de sencillo. No, hijo mío, UKIP no tiene un mal resultado, UKIP ya ha ganado. UKIP es un partido que existe con un solo tema, que es salir de Europa. Su gran triunfo es Brexit y ya no tiene razón de ser. La gente que antes votaron UKIP, ahora todos votan conservador. Y aún así pierde la mayoría el Partido Conservador. El fundamental es que lo que yo creo que un electorado no entiende es cuando cambias de mensaje de esta manera. Con Cameron estábamos hablando de la sociedad grande, del gobierno pequeño, del emprendedor, de la cosa, digamos, de ayudar a la gente que empieza, tal y que cual, y con Theresa May se ha vuelto, o no se ha vuelto, se ha inventado el Partido Conservador, esta especie de populismo que es como el America First de Donald Trump, pues England First, el trabajador británico first. Y eso no entra en el conservadurismo moderno que crea David Cameron.
Bueno, en el gobierno británico ya están levantándose voces, tanto David Cameron como el anterior presidente del gobierno conservador, que era John Major, los dos ya están abiertamente criticando a May. Puede haber May puede ser forzada a poner su liderazgo, a ser de nuevo elegida y puede o no ganar. Hay un tema, sin embargo, que si hay nuevas elecciones, yo creo que va a aumentar mucho el voto laborista y los conservadores que todavía mantienen su escaño a duras penas y tienen 5 años por delante como diputados, no van a querer nuevas elecciones. Si tú estás en un escaño que has ganado pero por poco, desde luego no quieres otras elecciones. Y no tienen mayoría para gobernar, tienen mayoría siempre y cuando les apoyen los del Ulster, que eso es bastante terrible, ¿eh? Hay una cosa, es tan complejo la política y yo creo que lo olvidamos y esas cosas, donde lo único sitio donde han ganado los conservadores ha sido en Escocia, donde han ganado 13 diputados que no los tenían. Tienen una lideresa en Escocia que se llama Ruth Davidson, que es una mujer muy activa, hizo una gran campaña, muy convincente y ha sido increíble su éxito. Bien, ella aporta en Escocia 13 escaños a Theresa May. Necesita 10 Theresa May y esto se los da, evidentemente, es el Partido Conservador Escocés y vota con el Partido Conservador. Theresa May necesita 10 para poder gobernar y se los pide a el Partido Unionista del Ulster, el Democratic Unionist Party, que fundó, era una escisión del Partido Unionista que fundó el reverendo Ian Paisley, no sé si nadie se acuerda, pero era una especie de Lucifer, vamos, ¿no? Entonces tienes la situación donde el Democratic Unionist Party del Ulster, con sus 10 escaños, es absolutamente cerril y es es homófobo, anti matrimonio, matrimonios mixtos y demás, es antiaborto, es muy políticamente incorrecto, correctísimo para ellos, ¿no? Y entonces, sobre todo con el tema de los matrimonios gay, porque resulta que la escocesa, que tanto triunfa, esa no solamente es gay, es lesbiana, pero se va a casar con una irlandesa, pero del sur de Irlanda, educada por las monjas. Bueno, ¿y esto exactamente qué es? Lo digo todo esto son anécdotas o no lo son. Es muy complejo y la política interna del Reino Unido es muy, muy fluido. Y en cuanto a Brexit y lo que esto supone para las negociaciones que están a punto de comenzar, es decir, el Reino Unido, el gobierno de May entra en ellos con una tremenda debilidad, justo lo contrario de lo que esperaban.